Gracias. Vamos a iniciar un nuevo tema que es la teoría para el próximo experimento que vamos a hacer en laboratorio. Vamos a ver algunas bases teóricas el día de hoy y el viernes. ¿Qué se refiere a lo que vendría a ser cantidad de movimiento específico? Y aquí, solo un minuto. Para entender un poco la cantidad de movimiento específico, vamos a suponer que de aquí del lado de la izquierda tenemos un determinado tirante de agua y aquí en este intervalo de esta zona segmentada sucede algún fenómeno. En esta zona sucede algún fenómeno que me genera otro nivel de agua. Entonces aquí tenemos un nivel de agua más bajo que el nivel de aguas abajo, debido a cierto fenómeno que se genera en esta frontera de volumen de control. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero. Por un lado, vamos a tener nosotros aquí una distribución de presiones de agua de este tipo. Aguas arriba. Y si analizamos un equilibrio de presiones entre el tirante de aguas arriba y el tirante de aguas abajo, vamos a tener otra distribución de presiones de igual forma. ¿Ok? Y1 va a ser el tirante de aguas arriba. Y2 va a ser el tirante de aguas abajo. U va a ser mi flujo de agua. U1, U'1 y U'2 es la velocidad de aguas arriba y aguas abajo. F'1F y F'2F van a ser las resultantes, ¿no?, de presión. Y Z barra 2 es la distancia del tirante de agua superior hasta la resultante de mis fuerzas F'2 o el baricentro de esta carga distribuida. Lo que respectaría a F'F sería la resultante, ¿no? Aguas arriba, y Z barra 1, la distancia del tirante de superior aguas arriba hasta la resultante de fuerzas de mi distribución de presión lateral. Por otro lado, tendría aquí θ, que sería el ángulo de mi pendiente. W seno de θ sería mi componente de presión en mi línea de pendiente. W sería el peso de agua que se da aquí en este volumen de control. Y P1 sería una fuerza de presión de compensación. ¿Ok? Para entender un poco mejor por qué 1, por qué 2, todo lo que está aquí a la izquierda va a ser mi sección 1, y todo lo que está aquí a la derecha va a ser mi sección 2. ¿Me están acompañando? Sí, ingeniero. Estoy en clase. Ok, entonces
Vamos a ver cómo queda el equilibrio de todas estas fuerzas. De acuerdo a la segunda ley de Newton, esta es la suma de todas las fuerzas en la dirección del flujo. Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton, F'F más F'3 menos F'2 menos la suma de F'F menos P'F va a ser igual a gamma sobre G veces Q veces beta 2 veces U barra 2 menos beta 1 veces U barra 1. Ahí F'1 y F'2 son las componentes horizontales de presión que actúan en las secciones de control 1 y 2. Entonces esto sería componentes horizontales, F1 y F'2. F'3 sería la componente horizontal de W seno de tita. Entonces aquí este parámetro lo está tomando como F'3. Gamma es el peso específico del fluido, W el peso del fluido entre secciones 1 y 2, en esa sección segmentada, tita, el ángulo de pendiente, esta componente de sumatoria de F'F, la suma de todas las componentes horizontales de velocidades promedio de flujo 1 y 2, P'F sería la componente horizontal de la fuerza desconocida que actúa entre secciones 1 y 2. P'F sería esto. P'F vendría a ser la fuerza que genera el cambio, ¿no? Digámoslo así, de tirante de agua de este régimen para este otro régimen. Y beta 1 y beta 2 son coeficientes de corrección de velocidad o de cantidad de movimiento. Entonces vamos a hacer una serie de análisis sobre cada uno de estos términos de nuestra expresión de la condición de cantidad de movimiento de acuerdo a las leyes de Newton. Si nosotros asumimos en esa expresión que tita, el ángulo de pendiente tita es muy pequeño, como se ve en ríos o en muchos canales, tenemos que el seno de tita va a ser igual a 0 y el coseno de tita igual a 1. Asumiendo que beta 1 y beta 2 sean igual a 1 y las componentes de F'F sean muy pequeñas, pudiendo ser despreciables, esta expresión puede escribirse en esos términos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la vista, ¿no?, de la ecuación de equilibrio. Podemos escribir que esta fuerza 1, si hacemos momento, ¿no?, con respecto a la superficie del tirante de agua, la fuerza F1 se puede escribir como el peso específico del agua veces la distancia del centroide resultante de esta fuerza a la superficie, tomando en cuenta que este valor es Z barra 1 y este otro valor es Z barra 2. Podemos escribir que F1 y F2 respectivamente son dados por gamma Z barra 1 a 1 y F2 por gamma Z barra 2 veces A2. De las ecuaciones de hidráulica, sabemos que la velocidad promedio en la sección aguas arriba es de Q sobre A1 y la velocidad promedio en la sección aguas abajo está dado por Q sobre A2. Tomando en cuenta, ¿no?, esta terminología,
podemos escribir la ecuación que PF sobre gamma es igual a Q cuadrado sobre G veces A1 más Z barra 1 veces A1 menos Q cuadrado G veces A2 más Z barra 2 veces A2. Vamos a ver a qué nos lleva esa expresión y podemos escribir que esta primera ecuación se llama cantidad de movimiento o M1, también llamado momento 1, y que la cantidad de movimiento en la sección 2 es dado por el momento 2. De tal forma que la relación PF gamma, PF sobre gamma es igual al momento 1 menos el momento 2. De manera genérica, podemos decir que la cantidad específica de movimiento en una determinada sección está dado por el caudal al cuadrado dividido por la aceleración veces área, más el área veces la distancia desde la superficie de agua al centroide de las fuerzas que actúan en la corriente de agua. Entonces, esta expresión es muy importante porque me define la cantidad de movimiento específico que tenemos en una determinada sección o en un determinado punto. ¿Ok? ¿Estamos hasta aquí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Quien haya estado, ustedes ya han estado manejando el EGRAS, ¿no? Y cuando se soluciona el EGRAS, ustedes van a ver que les da dos opciones de solución. Una por la opción de energía, que vimos al inicio del semestre, y la otra por la ecuaciones de momentum. Entonces, estas son las ecuaciones que usa EGRAS cuando procede a solucionar un problema hidráulico a través de las ecuaciones de momentum. Lo más recomendable en EGRAS es colocar una solución mixta. Entonces, como les dije, M se conoce como momentum para abreviar el término de cantidad de movimiento específico. Si nosotros trazamos una gráfica de momentum contra tirante de agua, de acuerdo a estas expresiones anteriores, ya que si ustedes se fijan, el parámetro Z, aquí, este parámetro Z, aquí tanto el área como A y Z, todos estos parámetros dependen de Y, ¿no? Todos estos parámetros son funciones de Y, donde Y es mi tirante de agua. ¿Están entendiendo eso? Sí. Entonces, si nosotros calculamos valores de momentum para diferentes valores de Y, vamos a llegar a trazar un gráfico de este tipo. Entonces aquí, ¿recuerdan de la ecuación de energía? Pasaba algo similar, ¿no? Entonces fíjense aquí en la ecuación de momentum, para valores bajos para cualquier valor, ¿no?, de momentum que yo tenga, tengo también dos posibles regímenes de momentum. Tengo dos posibles alturas de tirante de agua. Entonces, eso significa aquí que aquí sucede lo contrario, ¿no?, de lo que veíamos en la energía, de lo que hicimos en el experimento, ¿no?, el primer experimento. Teníamos un tirante de agua alto y cambiaba debido al efecto de la pila a un régimen supercrítico, ¿no?
Aquí, en el caso de momentum y tirantes conjugados, que se llama, pasa lo contrario. Aquí fíjense que tenemos un tirante de agua abajo y por alguna situación se da un salto que se llama salto hidráulico a un tirante de agua mayor. Y esto se explica, el tema es de este salto hidráulico, de esta subida, ¿no? de tirante de agua, se debe a que aguas abajo, ¿no? Hay alguna situación que me está generando este salto hidráulico. Pueden ser la presencia de una compuerta, puede ser la presencia de cambios de pendientes abruptos, que los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, eh, estas, podemos hacer cierta analogía, ¿no? De momentum con la curva de energía, donde también para la ecuación de momentum existen dos posibles soluciones que se dan a lo largo del flujo. Una para un régimen generalmente supercrítico que está aguas arriba y un régimen subcrítico que está aguas abajo. Y si ustedes se fijan aquí, hay una cantidad de movimiento específico mínimo o de momentum mínimo para el cual existe un solo tirante hidráulico. Y eso se da bien en el punto crítico, que es en medio del salto hidráulico que se forma. ¿Quedó entendido? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta hasta aquí. Ok, gracias, Josué. Bueno, de todas formas, conforme hemos desarrollado los raciocinios anteriores, si esta es la ecuación de momentum, si nosotros derivamos, ¿no? la cantidad de momentum en función al tirante de agua, haciendo uso de las reglas de cálculo estructural, podemos derivar esto en función a tirante de agua, y si lo igualamos a cero, obtenemos el valor mínimo, ¿no? de la expresión. Entonces, haciendo uso, ¿no? de los pasos de cálculo diferencial e integral, podemos llegar a esta expresión, menos q cuadrado sobre ga cuadrado de a de y más a igual a 0. Y si ustedes recuerdan, en una sección transversal, dy es una ancho infinitesimal de tirante de agua, ¿no? Entonces, si nosotros elevamos en la expresión de y al cuadrado, es un valor muy, muy pequeño y podemos escribir que dA de y es igual a t y la velocidad promedio siendo q sobre a y la relación de el área hidráulica sobre el ancho t, de acuerdo a las expresiones que vimos al inicio del semestre, era este valor. Entonces, haciendo uso de todas esas expresiones, podemos llegar a la expresión de que la ecuación que rige, ¿no? la altura del tirante de agua crítico correspondiente al momento crítico o mínimo está dado por u barra al cuadrado sobre 2g igual a d sobre 2. ¿Ok? Entonces esos son algunos pasos introductorios preliminares sobre lo que sería el tema de momentum. Y vamos a ver qué es el salto hidráulico. Lo anterior es como unos criterios teóricos básicos para poder entender qué es el salto hidráulico. El salto hidráulico se da cuando hay un conflicto entre controles que se generan entre aguas arriba y aguas abajo.
y la experiencia experimental sugiere que el cambio de un régimen supercrítico a uno subcrítico puede ocurrir muy abruptamente a través del fenómeno de salto hidráulico. ¿No es lo que les estaba comentando? Venimos aquí con un flujo supercrítico y algo sucede que en cierto punto del curso de agua se da un salto hidráulico con un incremento de tirante de agua y el flujo continúa siendo, pasa a ser de supercrítico a subcrítico, es decir, lo contrario del experimento que hicimos en el laboratorio, ¿no? Eh, el salto hidráulico va acompañado de gran turbulencia y disipación de energía. Y estos dos fenómenos que se dan son muy usados en muchas aplicaciones de canales abiertos y de obras hidráulicas, ¿no? Entonces, esta transición aquí genera gran turbulencia y gran formación de burbujas conforme vamos a ver en el experimento cuando vamos al laboratorio. Entonces, algunas aplicaciones, ¿no? Para los cuales interesa generar un salto hidráulico es para disipar energía en diques, vertederos y otras estructuras hidráulicas, mantener altos niveles de agua en canales para distribución de agua o inclusive en canales navegables, incremento del gasto descargado por una compuerta deslizante al rechazar el retroceso de agua contra la compuerta, aumentando carga efectiva y con ello la descarga, en vertederos de presas, que lo vamos a ver un poco más en las últimas clases, vamos a ver algo de la hidráulica de compuertas, cuando en presas de hormigón se tienen compuertas para generar potencia de agua o suministro de agua, reducción de la elevada presión bajo estructuras mediante la elevación del tirante de agua sobre la guarnición de defensa. Esto sirve para reducir el impacto, ¿no?, de regímenes supercríticos contra obras de hormigón o obras de protección, por ejemplo. Sirve mucho en plantas de tratamiento de agua porque al generarse gran turbulencia me facilita mezclar sustancias químicas como ser antibacterianos, ¿no? O incorporación de agua o incorporación de agua en el aire, de aire en el agua, perdón, y purificación, ¿no? Tratamiento de aguas y para generar flujos aireados, ¿no? También para desclorinar el tratamiento de agua son muchísimas las aplicaciones, remover bolsas de aire en canales abiertos, identificación de condiciones de flujo especiales como la existencia de flujo subcrítico o presencia de una sección de control para medición de la eficiencia del costo de flujo. Son muchas las aplicaciones que tiene en hidráulica, ¿no?, el salto hidráulico, por eso vamos a ver un poco de el raciocinio matemático que intenta explicar este fenómeno, ¿no? Entonces, el salto hidráulico siempre puede empezar explicándose a través de esta relación de ecuaciones de momentum, donde aquí, en base a lo que hablamos anteriormente, tengo el momentum 1 y el momentum 2, ¿no? El momentum 1 es el momentum que se genera en el régimen supercrítico y el momentum 2 es el momentum generado en el régimen aguas abajo subcrítico, ¿no? Vamos a empezar analizando que el canal no tiene pendiente, es decir, es un fondo plano, por lo tanto, PF es igual a 0 y es una estructura que no ayuda al salto, ¿no? Porque cuando tenemos canales con pendiente, generalmente la pendiente ayuda a la formación del salto hidráulico. Entonces, si esta
parte en canales sin pendientes es nula, esto requiere que el momentum 1 sea igual al momentum 2. Esto cuando el canal no tiene pendiente. Y haciendo una serie de simplificaciones, donde el caudal es igual a velocidad en 1, en sección 1 por área de sección 1, que es igual por su vez a la velocidad en sección 2 veces el área de la sección 2, haciendo y que el área 1, si el canal es rectangular y de ancho B, el área 1 va a ser el ancho del canal B por el tirante 1, el área 2, ancho del canal B por el tirante 2, la distancia z barra 1 es dado por un medio de y1 y z barra 2 por un medio de y2. Entonces, con todas estas expresiones, vamos a incorporarlas, ¿no?, en nuestra ecuación de equilibrio de momentos, y con eso obtenemos, ¿no?, la relación de Q cuadrado sobre G, asumiendo que Q es la descarga, ¿no?, total por unidad de ancho de canal, veces 1 sobre Y1 menos 1 sobre Y2 es igual a un medio de Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Y entonces, ¿para qué sirven estas expresiones? Si yo sé que voy a tener un tirante crítico, yo puedo, a través de estas expresiones, calcular qué número de Froude necesitaría para generar un salto hidráulico. Entonces, para que yo pase de un tirante de agua Y1 para un tirante de agua Y2, yo tengo aquí que obtener el número de Froude que me generaría esta situación de salto hidráulico. ¿Ok? Entonces, o también puedo, si yo tengo aguas abajo en un salto hidráulico, un número de Froude y un tirante de agua 2 medidos, yo puedo predecir cuál es el tirante de aguas abajo, que me tiene que generar ese salto hidráulico. ¿Ok? Eso es más o menos lo que vendría a ser la solución de salto hidráulico, que lo vamos a estudiar un poco más a detalle en la siguiente clase. Todo esto que les estoy colocando aquí es muchas veces cuando se tiene un número de Froude muy, muy pequeño. Entonces, ahí pueden surgir problemas de cálculo que no voy a entrar en mucho detalle. Y la siguiente clase lo que vamos a estudiar es la situación de salto sumergido. Cuando nosotros tenemos aquí una compuerta, tenemos un tirante de acúmulo de agua y aquí el agua sale con tal fuerza que por efectos de compuertas aguas abajo de gravedad me generan un salto hidráulico. Entonces, la próxima clase vamos a ver esta segunda parte para tener todos los conceptos teóricos suficientes para la semana que viene hacer nuestra segunda práctica de laboratorio. ¿Ok? Entonces, tengo que atender algunos asuntos, voy a parar por aquí la clase y vamos a ver esta parte del salto hidráulico el día viernes. Sí, alguien iba a preguntar algo. Antes de que cierre la clase. Disculpe, el trabajo que tenemos que presentar para el viernes del segundo parcial y el laboratorio. Sí, no hay problema. Mejor. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Bueno, tengo que atender algunos temas del laboratorio ahorita y continuamos el día viernes por la clase. Con la clase le subí la presentación también de este nuevo tema. Agradecería si alguien puede compartir en el grupo de WhatsApp esa presentación, que es sacada del libro de Richard French de hidráulica de canales abiertos. ¿Ok?
Entonces, paramos por aquí el día de hoy y continuamos la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.